Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar hablando de unas cifras que ha lanzado el Banco Mundial. 1,8 millones de peruanos viven en la precariedad. Esto quiere decir que el día de mañana su situación podría ser mucho peor que la del día de hoy. ¿Cómo conseguimos, digamos, en medio de las sucesivas crisis que ha vivido nuestro país, un nivel de estabilidad mayor para nuestro país, para nuestros ciudadanos? Mira, es complicada la respuesta a tu pregunta. O sea, digamos, es sencilla la respuesta, es complicado lograrla, ¿no? Eh, lo que está generando esta situación, digamos, de debilidad económica es fundamentalmente factores internos derivados de la política, de la inseguridad, la inestabilidad, ¿no? Entonces, esto lo que hace es afecta la inversión, afecta la generación de empleo y por tanto el ingreso de los peruanos, ¿no? Entonces, la solución, digamos, si tuvieras una varita mágica, sería ojalá que nuestro entorno político fuera algo más estable, que tuviéramos claridad sobre horizontes electorales, que tuviéramos mejor clase política, y entonces no hubiera interferencia sobre las políticas públicas, la política económica, ¿no? Mm. Eh, También hay un deterioro en las políticas públicas venido fundamentalmente desde el Congreso, ¿no? Eh, Ahora que ya, digamos, no hay gobierno de Castillo, que fue eh, deterioró mucho la calidad no solo de las políticas públicas, sino de la tecnocracia en el Estado, ¿no? Eso lo Sí. hemos conversado creo en el pasado. Sí, contratando Digamos a que dedo, digamos, a personas incapaces, básicamente cuoteo. Exacto, o sea, se ha retrocedido mucho, ¿no? Pero al final es eso, ¿no? La economía peruana está resistiendo golpe tras golpe del lado de la política ya por varios años, se han acentuado los últimos dos, y eso no permite claridad para quienes toman decisiones de inversión, ¿no? Sobre todo lo que es la gran y mediana empresa, ¿no? La MIPE normalmente continúa porque está en el día a día y no puede parar, ¿no? Pero Ajá. por eso tienes pues inversión privada en caída, por eso tienes una recuperación muy lenta del mercado laboral tras la pandemia, y por eso cifras como las del Banco Mundial de población en situación básicamente de vulnerabilidad, ¿no? Más allá del Mm. crecimiento de la pobreza que debe haber aumentado también el 2022 y probablemente aumente el 2023 con las proyecciones que tenemos de crecimiento, ¿no? Pero es muy interesante lo que dices tú, porque, digamos, la herencia de los años 90 me da la impresión a mí, es que la economía básicamente era macroeconomía, es decir, todo lo que tenía que ver con institucionalidad prácticamente no fue discutido en ese tiempo. Sí, yo creo que hubo una agenda o sea, sí se fortalecieron algunas, pero digamos, el enfoque fue macro. Ya hace algunos años ya ha habido algunas propuestas de que tenemos que fortalecer, digamos, instituciones y la micro. No sé, por ejemplo, ¿por qué reformas educativas? ¿Por qué desarrollo, diversificación productiva? ¿Por qué la agenda OCDE, por ejemplo? La agenda Sí. OCDE era justamente una agenda de mejora de gobernanza pública y fortalecimiento de instituciones, ¿no? Por eso el programa País nos han logrado invitar por todo lo que se trabajó, pero ahora tienes que mostrar muchos resultados más, que no sé si vamos a poder lograrlos con la dinámica política que existe, ¿no? Entonces, no es que estuviera fuera del radar, no era una visión de consenso. Algunos empujábamos por ese tipo digamos, de agendas que era lo necesario y se comenzaron a implementar. Se ha retrocedido en varias de ellas, otras han quedado estancadas, ¿no? Pero es lo que se tiene que retomar. Y en el camino también, obviamente, mantener tus fortalezas macro, ¿no? Ujú. Que también se han erosionado, sobre todo en la parte fiscal, algo, en alguna medida, ¿no? Pero digamos que todavía es una fortaleza relativa. ¿Qué nos falta? Instituciones, clase política y mucho más política micro, ¿no? Y la verdad, con, digamos, políticas, venidas públicas del Ejecutivo o el Congreso, populistas, lo único que haces es hipotecar el futuro de los peruanos, ¿no? Mm. ¿Este es un problema de derecha o izquierda, Alonso? De ambas. Por eso digo, no hay en el Perú casi un medio sensato, ¿no? Mm. Yo te digo, cuando yo fui gobierno nos atacaba a la derecha, nos atacaba a la izquierda, ¿no? Y las políticas al final, no importa si atacan, tú decías políticas que deberían de respaldar porque o son de un lado o son del otro, terminaban no atacándolas por temas de lo que fuera, porque yo no soy el que las lanza, por antipatías de lo que fuera, Sí. o por simplemente por oposición política, ¿no? Bueno, algún O día porque, contarás las historias de aquellos empresarios que hablaban de ingenuidad de parte de quienes querían emprender reformas institucionales desde el Ejecutivo, ¿verdad? sí, ha habido de todo, pero yo creo que el problema del Perú justamente es que
no hay este pensamiento a futuro, largo plazo, y donde vayan de la mano sector público, sector privado, y con, te diría, políticas más de centro, ¿no? Sí, Que atraigas todo lo que es mercado, inversión, pero también protejas a los más vulnerables. mm, A veces la derecha le gusta a un lado lo de inversión, pero que el Estado no se mete y todo eso es asistencialismo, y al otro lado creen que el Estado va a resolver todo, y la inversión privada es el villano de la película, que tampoco es así, ¿no? Entonces, al ujú. final, es como que en Perú nunca llegamos a tener ese tipo de consensos, y cuando se ha fraccionado la parte política, atomizado, ya esto se ha vuelto un caos, ¿no? Claro. Cuando te preguntaba por la derecha o izquierda, yo pensaba, por ejemplo, en los países escandinavos, digamos, ese primer mundo en el que no importa el signo del gobierno, siempre hay políticas que se sostienen en el tiempo y sobre la que hay acuerdos generales. Aunque probablemente para tenerlo más cerca no habría que hablar de Suecia o Noruega, digamos, basta con mirar el ejemplo uruguayo, ¿no? Sí, pero estoy de acuerdo. Lo que pasa es que el ejemplo uruguayo es la excepción en América Latina. Otro Sí, ejemplo podría ser Chile, pero Chile también ha pasado ahora en los últimos años por una polarización muy grande, ¿no? Aunque pareciera que están volviendo a generar algo de consensos, ¿no? Pero si tú miras el resto de América Latina, la verdad que no hay dónde mirar, ¿no? Inclusive los países, el resto de países de la Alianza del Pacífico, mira Colombia cómo está, mira México cómo está, ¿no? Esta atomización política y esta polarización no es exclusiva al Perú, está pasando en muchos lados, inclusive en algunos países desarrollados, ¿no? Mira el propio Estados Unidos, ¿no? sí. Pero lamentablemente acá es con tu cariz chicha, ¿no? No sé cómo llamarle, con tu sabor Bueno, pero peruano, pero en esto sentido era negativo, peor. ¿no? Esto era peor en el sentido de, digamos, el gran ejemplo es lo que estamos atestiguando ahora en la contrarreforma educativa, digamos, una gran, digamos, reforma institucional fundamental para sacar adelante un país. Se habla todo el tiempo de la necesidad de tener un país más educado, pero claro, cuando se emprende una reforma para mejorar ese aspecto, nos enfrentamos pues a intereses mercantiles, mafiosos abiertamente, que frenan, digamos, estos intentos por mejorar o por lo menos llegar a condiciones básicas educativas. Yo creo que es el ejemplo más claro y en el camino sacrifica a los niños. No sé si has visto las encuestas, básicamente pruebas de, ¿cómo se llama?, de razonamiento matemático, verbal, etcétera, las que hacen en distintos grados, ¿no? De segundo grado, creo que es sexto grado, segundo y Sí, media, de la encuesta que acaba de salir publicada en nuestra educación es terrible. Es un retroceso de 10 años. O sea, todo lo que se ganó con la reforma educativa lo hemos perdido, en parte por retroceso de políticas, en parte por pandemia. Y la foto o sea, no se ve completa porque tú tienes todavía que en algunos alumnos que están en grados más avanzados todavía se sostiene algo. ¿Pero por qué es? Porque son las cohortes que educaste en segundo grado con la reforma educativa. Pero las que vienen son cohortes con política educativa en pandemia, que perdió el norte, etcétera, ¿no? Y ni qué decir de la SUNEDU, ¿no? Que vamos a ver qué ocurre ahora que digamos que penetraron y cambiaron las reglas de juego en SUNEDU, ¿no? ujú, Entonces es terrible, pero no es lo único, lo mismo ocurre en transportes, transporte público, también penetrado por mafias, y así podemos hablar de muchas otras aristas, digamos, de las políticas públicas, ¿no? ujú. Entonces, lamentablemente yo creo que ya se perdió desde gobierno, pero el Congreso nunca hubo, pero creo que se perdió este norte de, bueno, hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? Entonces Sí, claro. es Digamos, lamentable, ¿no? avanzaron las reformas mientras tuvimos un ejecutivo reformista enfrentado a un Congreso antirreformas, pero desde Castillo hay una coincidencia de intereses. Dina Boluarte es lo mismo, en frenar, digamos, aquellas reformas, comenzando por la educativa, que aparentemente es la que toca los bolsillos más gruesos, ¿no? Sí, el caso del gobierno de Boluarte yo creo que es distinto de Castillo porque no es un avasallar al sector público absolutamente en Mm, todo, es variopinto. pero En es el educación sector sí, privado, exacto, el sector privado más exacto. mercantilista, ¿no? En educación, sí, o sea, Exacto. en otros sectores el manejo económico es más razonable. Tengo discrepancias, soy miembro del Consejo Fiscal también y tenemos nuestras discrepancias con algunos temas de la conducción de política fiscal, pero digamos, no es el peligro inminente o las decisiones pues totalmente erradas que hubo durante Sí, varias aristas, digamos, o dimensiones del gobierno de Castillo, pero no tienes realmente, no has podido retomar un norte de políticas públicas donde decías fortalezco política social, diversificación productiva, reforma educativa,
agenda OCDE, reforma de infraestructura, o sea, tenías tus líneas matrices, ¿no? Con mm. objetivos de corto plazo y objetivos de mediano plazo, ¿no? Eso como que ahora se vuelve un caos, retrocesos por todos lados, cambios de ministros, pues el otro día estaba sacando la cuenta de cuántos ministros de Economía habían desde que yo me fui hace que 7 años, 11, 11. Y Más si de ves uno en por los año. sectores, no, casi dos por año, y si ves en los Ah, sectores, en otros es lo mismo. Entonces, cómo puede avanzar el país cuando tiene un Estado pues que simplemente hay ese nivel de rotación, ¿no? Es terrible, la verdad, ¿no? mm. Ahora, Por eso ¿qué te digo, es más pasó? estabilidad, mejor clase Sí, política, etcétera, y mejores ideas, pero es más fácil está, decirlo que lograrlo, ¿no? está complicado, ¿no? Con lo que estamos viendo además actualmente. Ahora, una pregunta, digamos, retrotrayéndonos de nuevo a los años 90 y a los años sucesivos que configuraron lo que algunos llamaron el milagro peruano. ¿Era frágil ese milagro? ¿Es lo que estamos viendo ahora? Eh, Mira, eh, puedes verlo de dos lados. Era frágil, relativamente frágil por dos razones. Una es que no todavía fortaleció lo suficiente sus fundamentos microinstitucionales, digamos, ¿no? Los que hemos comentado. Y la otra razón es porque también estuvo apoyado por vientos de cola muy fuertes por muchos años, que usualmente no se dan, externos, digamos, ¿no? Entonces, cuando esos vientos de cola ceden, te das cuenta que ese milagro no era tan milagro, era una economía que tenía buenos fundamentos macro, mejor desempeño que el resto de la región, pero no era pues una estrella mundial, ¿no? Ajá. Ahora, si quieres verlos del otro lado, golpe tras golpe, tras golpe, tras golpe, la economía peruana, la economía peruana sigue creciendo, ¿no? Mm, Entonces, algo hay ahí que hace que la economía peruana sea resiliente, ¿no? Vamos despacito como la canción, pero mejor que la mayoría de América Latina. Cierto que es la peor región del mundo en términos de indicadores de desempeño lo económico, es, pero sí. exacto. Entonces es un poco al medio, ¿no? Claramente hay cosas que debimos fortalecer más en el pasado y cuando se hicieron propuestas políticas, se comenzaron a implementar, no debimos abandonar. Pero por otro lado tampoco es que pues, no se hizo nada, porque si no la economía peruana estaría pues con números en rojo en todo frente y no lo está. Pero la cosa es cómo retomamos esos nortes para que desde la política y las políticas públicas se pueda generar ese clima para inversión, generación de empleo, reducción de pobreza, etcétera, etcétera, ¿no? Mejoras de Ujú, capital humano, mejoras de productividad, de las empresas, de los trabajadores, el producto laboral, etcétera, ¿no? Y eso es lo que de nuevo hemos perdido. Por unos años parecía que lo habíamos entendido y de ahí rápidamente se quiebra todo, ¿no? Y ahí mm. hay culpas de derecha e izquierda. O sea, este caos en el que estamos lo inicia la derecha, cuando tienes un gobierno de derecha, un congreso de derecha, Y el Congreso de simplemente llevan derecha el país al caos, trata de al tumbarse gobierno al de gobierno de derechas, ¿no? derecha. Y después vienen las izquierdas con Castillo y terminan de tumbar de todo, ¿no? Entonces, de nuevo, hay culpas a repartir, pero acá no se trata de repartir culpas, se trata de, ok, ¿cómo encontramos consensos para poder reenrumbarnos hacia Ujú, una ruta de bienestar para los peruanos, ¿no? Que ujú. ciertamente no es en la que estamos, ¿no? Quería hacerte dos preguntas que tienen que ver con cuestiones en las que estás participando, Alonso. La primera es justamente la consolidación de la, digamos, carrera de finanzas dentro de la universidad, que además está teniendo muy buenos resultados. Entiendo que tiene 5 años. Es joven, pero está teniendo sus primeras promociones y están siendo muy exitosas. Sí, la carrera de pregrado, digamos, especialidad de finanzas en la Católica, regresé a la universidad para lanzarla. Es una carrera joven, como es la primera promoción se está graduando, pero está yendo muy bien. Hemos participado en todos los principales concursos interuniversitarios. Probablemente la audiencia no sepa mucho, pero uno Bloomberg se llama de trading, de bolsa, digamos, otro de CFA, que es valorización de empresas, con todo en inglés, jurados de mercado de Ujú, capitales, y el curso del Banco Central de Extensión de Finanzas Avanzadas, y los hemos ganado todos. Los dos primeros son en equipos, que hicimos equipos multidisciplinarios, ganaron, y el Banco Central ganamos puestos uno, 2 y 3 con gente de nuestra primera promoción, de los 3 primeros puestos, ¿no? ujú, Que es un curso a nivel de maestría, como el cual recluta el Banco Central, que es el curso más prestigiado, ¿no? Que es muy académico, ¿no? Entonces nos ha ido muy bien, obviamente es mérito de los alumnos, pero queremos seguir en esa ruta, ¿no? También obviamente estamos fortaleciendo todos los contenidos de finanzas en otras carreras, ¿no? Economía, ingeniería industrial, contabilidad, gestión, porque hay esos vasos comunicantes en la católica, ¿no? ujú. Entonces ahora tienen pues una oferta de cursos de finanzas muy grande y con
con profesores que están ahí, trabajan en esos temas, ¿no? En los mejores lugares de finanzas del Perú y del exterior también, pues tenemos profesores que están de fuera también. Ajá. Y lo último que quería preguntarte es por algo que no tiene que ver con las finanzas, pero que me parece fantástico en lo que tú estás metido. Es un proyecto, digamos, de adopción de gatos. Hemos visto, digamos, por supuesto, en Lima esta situación que se vivía en el Parque de Miraflores y que se vivía no solo con los gatos, los animales en la vía pública que a veces llegaron a ser un verdadero problema. Tú estás lanzando, estás empujando el programa Alamichi. ¿En qué consiste? Y a la Michipe, digamos, que es en Facebook, Instagram, también una web, ¿no? Básicamente hay gente que lo hace, ¿no? O sea, es rescate de gatos y tratar de conseguirles algún hogar, ¿no? El problema Ujú. de gatos y también de perros que no tienen hogar en Perú es un problema muy grande. La ley Cuatro Patas se dio hace 2 años, todavía no la reglamentan, que es fundamental, pero que estaba desnaturalizándose, porque lo principal que tienes que hacer es esterilizar y regresar a la calle, por último, porque si no crece el problema exponencialmente, ¿no? Es un problema de salud pública y un problema Claro. de bienestar animal, ¿no? Pero yo lo que estoy haciendo, apoyando refugios y tratando de darle todo el empuje que puedo justamente a estas iniciativas de rescate de gatos, tratarlos y poder conseguirles un hogar y también reclutar voluntarios, ¿no? Son todas Ujú, iniciativas privadas, digamos, hay otros refugios que hacen lo mismo, ¿no? Entonces, el mensaje es adopten. Nosotros desde la MichiPE estamos tratando de hacer todo lo que podemos. La Universidad Católica nos acogió ayer con el primer evento de adopción, voluntariado y sensibilización para gatos. La verdad que le agradezco a la Universidad Católica, fue un éxito el evento, la comunidad universitaria, los alumnos, obviamente fascinados con, digamos, 30 gatitos de distintas edades. Y esto va a continuar en la Universidad Católica todos los semestres y también van a ser de perros, ¿no? ujú, Tratando de sumarse al esfuerzo de generar conciencia, sensibilización de cómo tratar a los animales y el que pueda contribuir. Yo, como sabes, soy economista, trabajo políticas públicas, trabajo en la universidad, mercado de capitales, pero me hago el tiempo para poder apoyar estas iniciativas y lanzar iniciativas, darle todo el apoyo que pueda, ¿no? ujú. Entonces, el mensaje es ayuden, adopten, hay otros refugios también, apóyenlos, etcétera, ¿no? Y nosotros vamos a la Michipe, pero también hay otros y tratar de hacer lo mejor para ayudar a estos animalitos que Ujú. son muy nobles y necesitan mucha ayuda y mucho apoyo, ¿no? Y Tú ya, me gustaría hacer luego el mensaje. de momento tienes 40, me parece, gatos en situación de ser adoptados, ¿verdad? Quienes se sientan interesados, quienes hayan escuchado tu mensaje, ¿a dónde pueden recurrir? Pueden buscar en Facebook, Instagram, googleen a la Michipe y ahí van a encontrar los números. Si pueden adoptar, si pueden contribuir, quieren ser voluntarios, hay mil maneras de contribuir, ¿no? Ujú, Son más de 40 en realidad, o sea, mis ahijados directamente, los que yo estoy, digamos, cuidando, manteniendo, curando, son como 40, pero en los refugios en que apoyo hay más de 100 gatitos, algunos que se han quedado sin casa en el pasado, pero que también están buscando casa, ¿no? Entonces, ujú. y es un problema mucho mayor, ¿no? Pero les digo, adopten y bueno, esa es la Michipe, pero pueden ver en otros lados también. La cosa es que pongan el hombro en la medida que puedan, ¿no? Yo sigo siendo economista, sigo haciendo todas mis cosas, pero ayudo todo lo que puedo y estoy empujando esto con toda la fuerza y vigor que puedo y con todo el amor a los animales que algunos tenemos, ¿no? De acuerdo, Alonso. Un gusto conversar contigo, como siempre. Un fuerte abrazo y mucha suerte en esta y en todas las iniciativas en las que estás metido. Que estés muy bien. No, muchas gracias, Raúl. Hasta la próxima. Chao.